Aquí nos dice se tiene una matriz de dimensiones n por m también, con elementos enteros positivos y negativos. Ordenar la matriz de forma descendente respecto a la última columna también nos dice acá. Entonces tenemos que ordenarlo ahora respecto a quién? Respecto a la última columna. Habíamos ordenado respecto a la primera columna, luego respecto a la columna central, pero ahora quiere respecto a la última columna. Y como ya pueden estar prediciendo, obviamente va a ser casi lo mismo. Tenemos que leer número de filas, número de columnas, A y J, y lo que tenemos que mostrar es A y J. Si nos damos un ejemplo de una matriz 3×3, sería esta de acá. Nos pide ordenar respecto a esta columna. Esta es la columna. ¿Cómo podemos identificar a la última columna? Lo van a ver, ahí está en su apunte. Respecto a la última columna sería J tiene que ser igual a N. Pero en este caso, como no hay N, sino que hay NC y NF, entonces tendría que ser NC, porque NC nos da el número de columnas total. Entonces J tiene que ser igual a NC. Y ahora aquí tenemos que hacer la misma comparación con I y con K. Vamos a comparar entonces, 10 es mayor a menos 6. La respuesta va a ser sí, por tanto tiene que haberse permutación de filas, es decir, toda esta fila se va a ir arriba y este de menos 6 se va a venir abajo. Nuevamente va a agarrar esta última columna, va a comparar ahora I, pero ya no con la segunda fila, sino con la tercera. ¿Qué va a preguntar? ¿15 es mayor a 10? Sí. Entonces va a hacer esta permutación, lleva todos estos elementos en la parte de arriba, en la primera fila, y luego esto se cambia a la última fila, lo que estaba en la primera. Nuevamente va a agarrar esta matriz, esta de acá, en esta columna, y va a preguntar ahora, ya no con la primera fila, porque en la primera fila ya lo llevó al mayor. Ahora tiene que ordenar la segunda fila. Entonces esta segunda fila va a ir comparando con las demás filas. En este caso solo hay una más, ¿sí? Pero puede ser que existan más filas. Entonces va a encontrar el mayor y lo va a colocar en la segunda fila. En este caso va a comparar con este. 10 es mayor a menos 6, sí. Cambia entonces. Cambia esta última fila. Y ya está, como pueden ver, 15, 10, menos 6. Ya está ordenado de forma descendente respecto a quién? A la última columna. Ya está ordenado entonces. Entonces ya sabemos cómo funciona. Tiene que estar en función a esto, a la última columna que para nosotros es NC. Recuerden que habíamos visto en la primera fila, o perdón, en la primera columna, ¿cuánto era J? J tenía que ser igual a 1. Para la columna central, ¿cómo tenía que ser? J tenía que ser igual a NC más 1 dividido entre 2. Pero ahora, para la última columna, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser igual a NC. Entonces ya está ordenado respecto a la última columna. Esto es lo que va a entrar. Esto es lo que se quiere obtener. Vamos a tener que trabajar, como pueden ver ahora, respecto a la última columna, como les indica acá, con un ciclo de I, con un ciclo de K, perdón. Siempre hablamos de A y J. Vamos a tener que modificar este método de burbuja y lo que les decía, todo va a ser prácticamente lo mismo, pero aquí la columna es lo que varía. Como pueden ver, ahora está en función de ¿quién? De NC, como pueden ver acá. NC es la última columna, entonces siempre va a comparar respecto a esta última columna. ¿Quién? El elemento K, que sería lo de celeste, con el elemento de I. Cuando sea necesario hacer el cambio, lo va a hacer de esta forma, como ya habíamos visto en los demás ejemplos de matrices. Entonces, de esa forma va a ser el cambio y vamos a tener que ya terminar este diagrama de flujo, cerrando el ciclo de K, el ciclo de I. Como pueden ver, es similar los diagramas, solamente cambia esta posición respecto a columnas. Ahora, no siempre les va a pedir trabajar, como les decía, de forma descendente, como habíamos indicado acá. ¿Qué pasa si les dice hacer de forma ascendente? ¿Qué es lo que cambiaría acá? ¿Qué es lo que cambiarían? Si les pide de forma descendente, o perdón, ascendente. Es decir, aquí tendría que estar menos 6, 10 y 15. ¿Qué es lo que cambiarían a este diagrama para que ordene de forma ascendente y no descendente? ¿Qué se cambiaría? Queda con la columna K y sea menor, mejor dicho, que la A. Muy Eso lo bien. Aquí simplemente sería cambiarle, ¿cierto? Si este es menor al que está comparando, entonces hace el cambio. Es decir, este es mayor, lo cambiamos por el menor. Y listo. Nada más. Solo tendrían que cambiar eso. Por eso es necesario entender siempre cómo funciona todo. Para así, cuando me digan o me pidan hacer alguna modificación a algo que yo ya sé, simplemente modifico lo que sea necesario. Entonces, cuando les pida de forma ascendente, esto tienen que cambiarlo por menor. Ahora, no simplemente les va a pedir respecto a la columna. Hemos trabajado en esta clase con todo con columnas.
A ver, un ejemplo más para columnas. Esto es respecto a la última columna. ¿Qué pasa si yo les digo ordene respecto a la segunda columna? ¿Qué es lo que cambiarían en este diagrama? Respecto a la segunda columna yo quiero que lo ordenen. ¿Qué colocarían? Acá exclusivamente. Ya saben que hay que cambiar solamente acá. Respecto a la segunda columna les digo que ordenen. ¿Qué cambiarían entonces? Cuota igual a 2. Exacto. Aquí colocaríamos K, 2. Aquí y 2. Para que siempre trabaje con la segunda columna. Segunda columna. Sí, no quiero que se confunda porque cuando hicimos una 3x3 le pusimos columna central. Pero eso es para la columna central. Si es una 3x3, obviamente va a ser la columna 2. Pero ¿qué pasa si fuera una 5x5? La columna central sería una 3. Entonces no pueden colocar aquí la del central. Si les dice trabajar con la segunda columna, ahí está la respuesta. Segunda columna es 2, entonces aquí es un 2. ¿Sí? No, no quiero que se confundan eso de columna central con la fila 2. No siempre la columna central va a ser 2. Depende del orden de la matriz. Ahora otra cosa más que quiero que quede claro aquí. En ordenamiento, lo que les decía, habíamos trabajado con columnas, pero ¿qué pasa si les dice ordene respecto a filas? Es decir, que compare las filas. Por ejemplo, a ver, esta fila, notemos nosotros. Esto lo de verde tiene que comparar aquí, con filas. Quiere que ordene de fila respecto a filas, pero de forma, en este caso está de forma, este es menor, luego sigue este está de forma descendente. ¿Cómo haríamos para trabajar en filas? Quiere que compare ya no en columnas, como indica acá, sino que con filas. Entonces vamos a tener que hacer alguna modificación a lo que ya está en esta parte. Aquí hemos trabajado con columna, como pueden ver. Para que trabaje con filas, lo que tendríamos que hacer es invertir. Respecto a la primera fila, aquí sería A1, 1, y aquí sería K. Aquí sería 1 y aquí sería I. Entonces, eso es lo que tienen que cambiar, ¿sí? Si les pide trabajar respecto a la última fila, ¿cómo lo harían? Respecto a la última fila, ¿cómo lo harían? Si les pido trabajar, ordenar respecto a la última fila. Aquí colocarían la última fila que es igual NF. Y aquí colocarían K. Aquí colocarían NF. Y aquí colocarían I. Es decir, todo esto lo estamos invirtiendo. Va a trabajar ahora por filas. Eso también tienen que practicar. Si ustedes hagan en su casa, que trabaje comparando, pero respecto a filas. Es decir, que el ciclo de I va a empezar acá, va a terminar acá, y el de K va a empezar en este lugar y va a terminar acá. Imagínense todo esto, pero ahora trabajando con filas. Solo cambiarían eso, ¿sí? El orden de estos índices. Luego lo demás tendría que ser lo mismo. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría esto al final, este diagrama? Va a quedar de esta forma: inicio, intro matriz, ordenar, mostrar. Se tiene que leer la matriz, eso es lo normal. Y aquí está el diagrama de ordenar que lo habíamos mencionado anteriormente. Y el de mostrar finalmente. Quedaría de esa forma.